Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Seguimos con las presentaciones acerca de contaminación. El día de hoy nos toca ver contaminación del agua. Y pues vamos a ver cuáles son las principales causas. ¿Cuál será la importancia del agua en la tierra o el agua para nosotros? Bueno, pues según los estudios que se han realizado, la vida en la Tierra tuvo su origen en el agua. Entonces, por lo tanto, la vida de todos los organismos que habitamos en este planeta, pues depende del agua precisamente. ¿Por qué? Porque el agua pues está en la composición química de absolutamente todos los seres vivos y depende de ella que se realicen los procesos metabólicos vitales. Entonces, si no hubiese agua en el planeta, pues ni siquiera hubiese la vida como tal hoy la conocemos. El porcentaje de agua que hay en el planeta, la gran mayoría pues es agua salada, es decir, agua que se encuentra en los mares, en los océanos, y esta es del 97%. Solamente el 3% de toda el agua del planeta es agua dulce, o algunos estiman que el 2.5%, y de ese 3 o 2.5%, la mayor parte está en forma de hielo en los glaciares. Después el 20% está en aguas subterráneas y el 1% aproximadamente está en esa agua dulce superficial, que sería el agua dulce que tendríamos, o el porcentaje de agua que tendríamos para consumo humano de alguna forma pues directa, la que está a nuestra disposición. Bien, según el Sistema Meteorológico Nacional, en el país recibimos 1.532 kilómetros cúbicos al año de agua. De ellos, 48.9 kilómetros cúbicos fluyen de los ríos Colorado y Grijalva, que son de los más importantes. Sin embargo, pues la mayor parte de toda esta agua pues se evapora, se dice que el 70% se evapora, entra al ciclo del agua y entonces solamente tenemos a nuestra disposición 497 kilómetros cúbicos, lo cual nos da una, una estimación de que para cada habitante de nuestro país tendríamos disponibles 4.954 metros cúbicos. Y aunque suena a mucha cantidad, si la comparamos con el año de 1970, teníamos disponibles 10.000 metros cúbicos. Entonces, ha disminuido aproximadamente el 50%. Vamos a hablar de un término que se llama grado de presión y que precisamente está relacionado con lo anterior. Este es la relación de la cantidad de agua que cada persona usa con la que tiene a su disposición. Y ahorita vamos a ver un mapa, pero en el Valle de México se estima que ya está en un 133%. ¿Qué significa esto? El Valle de México es el que está aquí marcado en rojo. Eso quiere decir que el grado de presión hídrica pues ya está muy alto, está arriba del 100%. Aquí estiman en 138.7%. Eso quiere decir que ya tenemos un déficit, ¿no?
Por ejemplo, aquí en algunos estados todavía están sin estrés hídrico, algunos lo tienen bajo y algunos más medio. Sin embargo, si ustedes ven los colores que está aquí en nuestro país, pues la mayor parte está en alto o en muy alto. El alto va del 40 al 100% y el muy alto mayor al 100%. Nuestro país, nuestra zona, la zona donde vivimos nosotros, está ya en muy alto, por arriba del 100%. Bien, pues para garantizar que el agua que nosotros consumimos sea de calidad y esté dentro de los parámetros de lo que se considera como agua potable, existe una red de monitoreo nacional que mide precisamente la calidad del agua y la mide de acuerdo a parámetros químicos, físicos y biológicos. Ahorita vamos a ver de qué se trata cada uno. Y de acuerdo a las estadísticas, la calidad del agua superficial en nuestro país, en el 22.7% ya se encuentra contaminada, fuertemente contaminada. El 33.2% tiene calidad aceptable. Y afortunadamente todavía el 44% pues tiene una calidad buena, o excelente, de acuerdo a ciertos parámetros. ¿Cuáles son estos? Pues se mide la concentración de fosfatos y nitratos. Estos fosfatos y estos nitratos, si ustedes han checado por ahí en el jabón, se encuentra entre sus ingredientes. También está en los fertilizantes y los plaguicidas. ¿Por qué es importante medirla? Porque si estos niveles están altos, conduce a un proceso que se llama eutrofización. Y esta se refiere a que cuando estas sustancias se encuentran en exceso, o estos nutrientes que se usan, que tienen un uso agrícola, se usan para que los cultivos tengan mayor rendimiento, se filtran al suelo y posteriormente a los mantos acuíferos o se van trasladando hacia los ríos o los lagos, provocan que dado que son nutrientes, las algas que viven en estos ecosistemas se reproduzcan de manera exagerada, dado que hay un exceso de nutrientes. Como eso sucede, entonces tapan en la superficie de estos cuerpos de agua y entonces conducen a bajos niveles de oxígeno. Como hay bajos niveles de oxígeno, entonces los animales, todos los seres vivos que están en ese ecosistema, pues mueren. Por eso es que es importante su medición. Otra parte es la concentración de coliformes fecales. Entre estos organismos está Escherichia coli, que es una bacteria que de forma natural está en nuestro intestino, pero que a través de las heces fecales se puede trasladar pues a los cuerpos de agua y entonces contaminar el agua potable. Y otro aspecto más que se mide es la demanda bioquímica de oxígeno. Esto tiene como objetivo medir el oxígeno que se requiere por los microorganismos. Entonces, entre más altos niveles haya de oxígeno, significa que hay mayor contaminación, porque significa que hay mayor cantidad de microorganismos. Entonces, pues la contaminación por ejemplo, del mar, hablando en específico, se da en su mayor parte por las actividades humanas, entre ellas por las zonas costeras, los barcos, los derrames petroleros, de tal manera que incluso ya hay zonas muertas
en el mar Adriático, en el Báltico, en el Mar Negro y en el Golfo de México. Ahorita vamos a ver una imagen. Y estas actividades humanas pues representan riesgo para los corales, porque estos corales lo que hacen es absorber el dióxido de carbono para convertirlo en carbonato de calcio. Sin embargo, si este pues, no está disponible para ellos, pues representa eh, como tal riesgo para su existencia en el ecosistema. Esta contaminación pues también reduce el plancton porque, bueno, en específico el fitoplancton, porque es el principal productor de oxígeno de todo el planeta. Se hace mucho énfasis en que los árboles producen el oxígeno y pues claro que lo producen porque son plantas, pero el principal productor es el fitoplancton de los océanos. Y como tal, pues es el primer eslabón de las cadenas tróficas. Entonces, si se afecta a estos organismos por la contaminación del mar, disminuyen su cantidad y entonces pueden estar en riesgo las especies que se alimentan de ellos. Esta es una zona muerta en el Golfo de México. Y es una zona que hasta hace 2, 3 años estaba más o menos en un promedio de 15,000 kilómetros cuadrados. Ahora ya está creciendo y la última medición, por ejemplo, está en 22,700. Entonces ya está creciendo. Es una zona donde no hay oxígeno y se genera un fenómeno parecido por la eutrofización que les decía, exceso de nutrientes, que hacen que crezcan las algas en exceso. Al estas crecer en exceso, pues también al morir llevan un proceso de descomposición y entonces se requiere mucho oxígeno por parte de las bacterias para descomponerlas. Eso hace que ese oxígeno ya no quede disponible para los demás organismos que habitan en esa parte del ecosistema y entonces mueren. Por eso se llaman zonas muertas, no hay oxígeno. ¿Qué puede causar en nosotros esta contaminación en el agua o en el mar? Pues ya saben, enfermedades gastrointestinales, infecciones en oídos y ojos o irritación en la piel. Y una parte más que contamina el mar pues son los derrames petroleros. Estos son dos de los más importantes que han ocurrido últimamente. Pero hay otro aspecto que por ahí, esto no lo menciona su libro, pero en 1988 se descubrió una isla de plástico, se cree que hay más, pero esta es la más grande. Se cree que ahorita, bueno, se ha medido y tiene 1,6 millones de kilómetros cuadrados, para que se den una idea, 3 veces el tamaño de Francia, y se compone de fragmentos de desechos marinos y piezas de plásticos, que son arrastradas hasta ciertas corrientes oceánicas. ¿Qué es lo que está causando esta isla de plástico? Bueno, pues como tal que los animales que habitan el océano puedan alimentarse por error de ellos, pero también que al irse fragmentando se generen microplásticos. Los microplásticos ya son contaminantes que se han encontrado en los peces que nosotros consumimos, ya se ha encontrado también en la sal. Y entonces hasta ahorita no se sabe qué efectos tengan a largo plazo. De hace poco que se empezó su estudio, pero pues ya están como contaminantes. Y más allá de que estén en el mar y que digamos que están muy lejos, pues no es así porque se regresan en lo que consumimos del mar. Esta es una gráfica de la mancha de basura del Pacífico. Se cree que tiene 79,000 toneladas de plástico flotando. Y aquí ven cómo está concentrado el plástico en toda
La Mancha. En el centro hay más, ¿no? Por ejemplo, en el centro hay 100 kilos por kilómetro cuadrado. Y dice aquí que tiene 1.600.000 kilómetros cuadrados y equivale a 5 provincias de Buenos Aires. Y ya por último, para el día de hoy vamos a hablar de huella hídrica. La huella hídrica es un indicador medioambiental que define el volumen total de agua dulce que utilizamos para producir los bienes y servicios que consumimos. Entonces nos sirve como para establecer un manejo eficiente del agua y que así podamos cumplir ciertos objetivos. Hablando de, por ejemplo, políticas públicas. Y se compone del agua azul, agua verde y agua gris. El agua azul es el agua que se incorpora al producto procedente de ríos, manantiales, lagos, etc. El agua verde es la que viene del agua de lluvia, la nieve o el deshielo. Y el agua gris es el agua contaminada durante el proceso. ¿Cuál es la huella hídrica mundial? Pues los principales países, los que tienen la más alta, pues son estos que ven ustedes aquí. Por ejemplo, Estados Unidos está en los 7.800 litros al día por persona. España, los 6.700 litros al día por persona. Y dados estos datos, y bueno, por ejemplo es importante porque pensaríamos que nosotros en nuestra casa, y hacen mucho hincapié en que ahorremos agua y demás, y sí está bien que lo hagamos. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, en nuestro hogar solamente consumimos el 10%. La gran mayoría de agua, ¿dónde se consume? En la actividad agrícola y en la ganadera. Ahí está el mayor consumo de agua dulce. En la industrial está el 20%.